Cero, pues también amago en donde dice o México acepta la colaboración o de todas formas nosotros le O vamos les a vamos a entrar. hacer entender. Le vamos a entrar de todas formas. Entonces ellos deciden si colaboran, si por las buenas o por las malas, Híjole. pero de todas formas le vamos a entrar y condiciona otra vez el tema del intervencionismo de Estados Unidos hacia México, atiende o no el tema de la migración. Y México tiene hoy una gran presión, porque mientras este es el discurso de Donald Trump desde el norte, desde el sur vienen cruzando pues miles de migrantes que están buscando llegar a Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué tiene que hacer México al respecto? De ello platicamos con Emilio Álvarez y Casa. Emilio, qué gusto saludarte. Muy buenos días y muy feliz año. Erika, muy buenos días y por tu conducto un fuerte abrazo allá a la comunidad en San Luis, con los mejores deseos del 25. Digamos, estas oportunidades de esperanzas, ¿no? Aunque sí, claro, hay nubarrones enfrente, pero más que de esperanza. Un fuerte abrazo para todo el equipo también, Erika. Emilio, Jonathan, hablando de nubarrones, uno enorme que se llama Donald Trump. Es correcto. Y mira, déjame decírtelo en 3 ideas. La primera es que creo que hay que tomar en serio las amenazas de Trump. Esencialmente son 3 temas en la agenda que México tendría que estar poniendo particular interés. Primero es el tema de la migración y poder generar condición para poder responder a algo que ya está pasando, no es que vaya a pasar. Ya aquí hemos platicado varias veces de la expulsión o de lo que se conoce como tercer país seguro, donde Estados Unidos manda 1,000 personas al día, son 360,000 al año, a esperar en México los trámites migratorios. Fíjate que todas las áreas de migración les recortaron el presupuesto para este año. El Instituto Nacional de Migración, la Comar, que es la Comisión de Atención a Refugiados, y eso hace mucho más difícil en un escenario más complicado. Segundo tema, el tema de las drogas. Desde hace tiempo, México ha venido recibiendo avisos importantes de lo que en Estados Unidos ya es una agenda prioritaria por las muertes y daños del fentanilo. Kamala Harris estuvo en México varias veces con ese tema. En Estados Unidos mueren 100,000 personas al año, más los decenas de miles de dañados. Ya es una agenda prioritaria. E infelizmente, el gobierno mexicano opta un poco por la posición del avestruz. Esconde la cabeza y dice que aquí no se produce. Y es muy difícil rebatir eso. Incluso se pelearon con el New York Times, que lo que yo creo que es un error, porque pues se hizo una agenda mayor, se hizo un debate mayor, se hizo un escándalo mayor. Y la verdad es que con ese número de muertos en Estados Unidos, e incluso la afectación en México, porque ya también es un problema en México, negarlo no ayuda. Te acordarás, se acordará el auditorio de esta discusión que hubo entre la secretaria Bárcenas, cuando era canciller, con el secretario de Estado Blinken. Y ayer mismo que se despidió el embajador Ken Salazar, volvió a insistir sobre el fentanilo. Sí. Me parece Sin embargo, que la negación Emilio, no ayuda. ayer... Y la tercera es el tema del comercio, los aranceles, que es el tema Sin de embargo, presión. Emilio, perdóname que te interrumpa en esta parte, sí, pero ayer la presidencia difundió un mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema del fentanilo. Y lo que ella mostraba, porque el video comienza así, son imágenes de ciudades en Estados Unidos. Y entonces prácticamente el mensaje de la presidenta era, este es un problema de Estados Unidos. E incluso lo dice, en México no tenemos estas adicciones, pero no queremos llegar a eso. Y vamos a lanzar un programa de prevención del consumo de las sustancias, etcétera, particularmente del fentanilo. Pero el discurso parecía más que para nuestro país, lanzado para Estados Unidos, diciéndoles, es su problema, ahí están sus consumidores. Eso es indudable, el gran consumo es allá, el gran negocio es allá, la cantidad de toneladas que pasan también obliga a la responsabilidad de Estados Unidos, pero pensar que eso no es un problema para México, o pensar que porque para allá es más grave que para acá, pues me parece que no solo no ayuda, sino legitima las amenazas de Trump. O sea, Trump va a decir, claro, es un problema acá, por eso tenemos que intervenir. Claro. O sea, no creo que sea un buen argumento en el debate con Trump. Claro. Me estás afectando a mí desde tu país, entonces tengo claro, que entrar. Como tú misma muestras,
fíjate las broncas que tengo en mi país, en mi ciudad, porque la droga viene de México. Y yo no sé, no tengo elementos para decirte cuánta droga llega por otras vías, si por Canadá, si por las costas del Pacífico, no lo sé. Pero lo que sí sé es que hay una industria multimillonaria de la muerte que pasa por México. Eso sí lo sé. Y sé qué pasa con Manzanillo y sé qué pasa con Lázaro Cárdenas. Y que aquí mismo el gobierno ha presumido la incautación de miles de millones de pesos en productos de drogas y fentanilo. Hace poquito Claudia Sheinbaum dijo eso. Y también han presumido la detención en laboratorios clandestinos. Sí. O sea, la propia autoridad lo ha señalado. ¿Por qué lo niegan? No lo sé. Pero mira, yo sí pienso que México tendría condiciones para sentarse a negociar con el bully que es el próximo presidente de Estados Unidos. Sí pienso que la negociación no puede ser a partes. Me hago cargo que es muy difícil con una personalidad como la de Trump, que te dice, pues te subo los aranceles. Oye, pero eso lo prohíbe el TLC. Pues lo prohíba o no lo voy a hacer. Ahora ya hasta le quiere cambiar el nombre al Golfo de México por Golfo de América. Me parece que el personaje viene más recargado, tiene un equipo mucho más radical. Todos los que han nombrado con el tema México son del extremo de la agresión hacia México. Marco Rubio, que era senador, tiene expresiones específicas sobre el tema de la incidencia de los carteles en México. El zar de la frontera sur, el asesor de seguridad nacional, el secretario de Homeland Security, todo ese gabinete, pues no sé si es en exceso decir anti-México, pero sí te digo que me parece que los esfuerzos aquí y en Estados Unidos del gobierno mexicano para enfrentar la amenaza de Trump tendrían que ser mucho mayores, más articulados, más rápidos, más fuertes, más eficientes, porque los aliados no solo están aquí, allá también tenemos aliados, sí. Erika, Jonathan. Ahora, no se trata de declarar la guerra a Estados Unidos, sino como tú lo decías, de sentarse a negociar. Pero a ver, con respecto al tema de la migración, ¿qué tiene que hacer México, Emilio? Porque hay una presión muy fuerte por parte de Donald Trump todos los días diciendo o me frenan este asunto o va a haber consecuencias, porque ese ha sido el mensaje, tanto con el tema de los aranceles como con el tema de la intervención en materia de seguridad, es o me frenan la migración o voy a tomar acciones. Y por otro lado, pues está la garantía, ni más ni menos, de los derechos humanos, el cumplimiento de los acuerdos internacionales que hablan precisamente de un paso seguro de migrantes por los territorios. ¿Qué tiene que hacer México? ¿Hacia dónde se tiene que inclinar? Esta es la versión 2.0 de lo que vimos cuando empezó Donald Trump. Y eso significó el cambio de la política migratoria de México. Una política migratoria mucho más restrictiva, la Guardia Nacional conteniendo. Y me parece que lo que va a suceder es eso, pero peor. El gobierno de México tiene un discurso de derechos humanos, pero la verdad es que eso no sucede. Todos los migrantes tienen claramente como el mayor riesgo, además de cuando pasan el Darién, la selva que está entre Panamá y Colombia, las policías en México, los secuestros, las extorsiones. La verdad de las cosas es que me parecería que en México tendría que estar convocando a Naciones Unidas, a las oficinas de refugio. Tenemos ya una crisis humanitaria en las ciudades fronterizas, tanto en Chiapas como en el norte. Es un problema que rebasa nuestra territorialidad. Como bien dices, pues la gente viene fuera de Guatemala, de El Salvador, incluso de África o de América del Sur. Me parece que ya sería tiempo de estar convocando a las Naciones Unidas, como pasa en Europa cuando vino todo el refugio sirio. Estados Unidos tendría que estar poniendo recursos para esta crisis humanitaria. No veo por qué lo tendría que estar pagando México. Entonces me parece que la aproximación tendría que ser desde una crisis humanitaria internacional. No es un problema en México. Claro. Y no estoy viendo ese liderazgo que desde hace tiempo tendría que haber activado la palanca de emergencia en la comunidad internacional.
Claro. Ahora, México va a enfrentar dos retos tremendos, es decir, desde el norte y desde el sur. Los que van a llegar buscando cruzar hacia Estados Unidos, pero también esta amenaza de Donald Trump de las deportaciones masivas nos puede traer el retorno de un montón de connacionales en varias condiciones, Emilio, porque, a ver, ayer se aprobó y se validó en Estados Unidos esta ley que busca que aquellos que sean acusados de robo puedan ser deportados de manera pues prácticamente inmediata hacia nuestro país. Pero el acusado a mí me genera una gran preocupación porque no estamos hablando de sentenciados, estamos hablando de acusados. Acusados, cualquiera que sea señalado de haber presuntamente cometido un robo en Estados Unidos, podría tener carta abierta, que sea deportado de inmediato y ya la pérdida de todos sus derechos en Estados Unidos de Norteamérica. Pero esa es una. Las otras son los amagos y las amenazas de deportaciones masivas que tiene Donald Trump. ¿Qué va a pasar con México en medio de esta situación? Y también te lo preguntaría en ese sentido. ¿Qué tiene que hacer México para salvaguardar los derechos y las garantías de nuestros connacionales en el vecino país del norte? Fíjate que es impresionante el doble discurso que hay en Estados Unidos, porque la perspectiva de derechos humanos es inexistente en casos como los que ahora comentas. El tema de ser deportado por ser acusado. Incluso, si quieren avanzar en esta idea de quitarle la nacionalidad a personas que ya la han adquirido, es lo más contrario al derecho internacional de los derechos humanos. Y eso, por supuesto, puede significar una enorme cantidad de abusos. Ya lo hemos visto, ya empezaron en esa dirección. Hay mucho miedo en las comunidades latinas, hay mucha preocupación. Y qué bueno, ahí sí me parece pertinente los llamados que ha hecho el canciller Juan Ramón de la Fuente a los consulados mexicanos, porque México tiene la red más grande de consulados de un país en el mundo. Qué bueno que estén alertas, qué bueno que hay una red de defensa, porque se pueden venir abusos muy dolorosos a la comunidad mexicana. Y es que eso nos pone un espejo. México no solo es un país que expulsa, es un país que recibe. Todo el fenómeno migratorio se concentra aquí. Hay gente que cruza, hay gente que es retornada, hay gente que va de tránsito, hay gente que va como destino. México tiene una paradoja con la migración. ¿Cuál creo que debe ser la guía de México? Promover, generar las condiciones en México de lo que pedimos en Estados Unidos para los mexicanos. Infelizmente, observo que hay una corriente xenófoba, es decir, exacto, de odio al extranjero que está creciendo como nunca. Claro. Y eso pasa porque veo ausencia de gobiernos. En la frontera sur hay miles de migrantes en Tapachula, y si no les dan condiciones, baños, lugares donde estar, atención a los niños, las familias migrantes se están quedando en los parques. La comunidad de Tapachula, que era muy cercana, muy próxima a los migrantes, ya está muy enfrentada. Lo mismo pasa aquí en la Ciudad de México, lo mismo está pasando en el norte, porque ya son estancias prolongadas. Y si no hay autoridad, hay conflicto entre vecinos y migrantes. La ausencia del gobierno no va a resolver los problemas, los va a acrecentar. Claro. Por eso sí se tiene que hacer esa intervención, Erika. Ahora, esta ley aprobada en la Cámara de Representantes el día de ayer no es una criminalización a la migración, porque, a ver, el argumento es un caso que se presenta, ¿no? Un migrante que asesina a una joven y ese migrante tenía antecedentes de robo en una tienda, y a partir de eso se lanza esta iniciativa de ley justificando que pues aquellos que delinquen pues ya están dando pues una denotación de que podrían ser potenciales asesinos, casi es lo que dice esta ley, y bueno, bajo ese argumento es que cualquiera que sea acusado, señalado, podría ser deportado en automático. Pero imagínate lo que tú decías, Emilio, pues un vecino que no quiera al migrante a un lado, claro, pues va y lo acusa de cualquier delito menor para que sea deportado. ¿No están criminalizando en Estados Unidos el tema de la migración? Absolutamente, es la construcción de los demonios llevados a la ley, como si eso fuera a resolver todos sus problemas. Infelizmente, cada que hay problemas económicos, la piñata de los migrantes sale a escena y los culpan de todos los males. Eso está pasando no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. El fenómeno de por solo
una denuncia, deportar a alguien, no solo es una criminalización salvaje, sino que nos regresa a los tiempos de la Edad Media, ¿no? Sí, claro. Basta la denuncia para que la Inquisición actuara. Se ha vuelto, eso, a ver, no solo Emilio, es un atropello a todo tipo de derechos, sino es una involución muy tremenda en la dinámica de lo que queremos como zona económica construida conjuntamente. se han vuelto los criminales invisibles. Antes no los querían ver los gobiernos, eran invisibles para todos, las sociedades, y ahora, que aparte siguen siendo invisibles, pero ahí están, ahora son tratados como criminales, con los cinturones militares que los esperaban en Puebla, que los esperan más adelante, y aquí en este país no es delito ser migrante. Hoy por hoy, lo que está generando esta ola de amenazas y de temor en contra de los migrantes es que está encareciendo todo el tráfico ilegal. O sea, hoy por hoy, quienes están siendo los grandes ganones son los polleros, los coyotes, que son los calificativos que se utilizan a la gente que trafica con personas. Hoy por hoy, quien gana es el crimen organizado. Los problemas de origen, que tienen que ver con la pobreza, con la violencia, con la desigualdad, en los lugares de origen no está siendo tratada. México es también un lugar de expulsión. Una tercera parte de las personas que deporta a Estados Unidos son mexicanos. No es un problema ajeno a nosotros. Y pienso entonces que el tema de la contención, ver el tema de migración solo de la perspectiva de la seguridad, va a generar muchísimas violaciones, muchísimo más sufrimiento a los migrantes. Me parece que es importante que la sociedad mexicana utilice, saque, apele a los códigos de solidaridad. No solo es un coste a los gobiernos. Sí, yo veo, por ejemplo, en San Luis, que por ahí pasan los migrantes. Sí. En general, la sociedad mexicana está cambiando de posición. Este es un problema que desafía a todo el país. No solo va a desafiar al gobierno. Y como tú lo decías, Emilio, a final de cuentas también tiene que ver con la postura que como ciudadanos asumamos al respecto, y lo que exijamos a los gobiernos con respecto a estos temas, y sobre todo en la defensa de nuestros connacionales, pero también, pues si vamos a defender los derechos de nuestros connacionales, tenemos que respetar los de los migrantes que están atravesando por nuestro territorio. Tremendo reto el que tiene hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, y de ello vamos a estar pendientes. Te agradecemos como siempre, Emilio. Al contrario, muchas gracias, y déjame nada más hacer un llamado. Claro. Yo no le pido a la gente que nos escucha que se convierta automáticamente en un albergue, pero sí apoyemos a quien lo hace. Sí, claro. Sí es un desafío para Claudia Sheinbaum, pero también es un desafío para nuestra sociedad y poner a prueba nuestros valores. Los valores de una sociedad se miden en los conflictos, no en las buenas. Gracias, Emilio. Gracias, un fuerte abrazo, buen año. Buenos días. Igualmente para ti, Emilio Álvarez y Casa, platicando con nosotros.